Bien, damos inicio entonces al tercer y último momento de esta jornada, que es la presentación del libro La enseñanza de la enfermería en La Pampa, historias y protagonistas, una publicación de la editorial de la Universidad Nacional de La Pampa. Este trabajo es resultado del programa institucional Historia y Archivo de la Facultad de Ciencias de la Salud, orientado a recuperar, sistematizar y difundir la historia de la formación en salud en nuestra provincia. Invitamos en primer lugar a hacer uso de la palabra a sus editoras, a María Silvia Dilicia y Alejandra Maldini. También invitamos a las personas que participaron de alguna manera como autores en este libro. Yamila Mayorano, María José Villorú, no sé si se me olvida alguien. Pasen ustedes en principio, adelante. Valeria Maskin, Claudia Chávez, José Sol. Todos adelante. Yami. Ahí está. Siéntense. Sí, bueno. Dale. A ver. Sí. Ahí está. Ahora lo aprendí. Ahora está. Es un poco loco, digo yo, este momento que me toca. Y digo loco porque somos soy la decana de una facultad muy joven y vengo acá a hablar de 3 historias. La historia de la enfermería, la historia de la salud y la historia de las instituciones. Esto es genial en realidad que esto suceda porque empezamos a dar estos primeros pasos en la historia y de esta forma, rescatando y revalorizando todo lo que traemos, que es muchísimo. La enfermería, la enseñanza de la enfermería en La Pampa allá empezó por el año 2003, hace muchísimos años, hace más de 20 años, y entonces nos parece que es válido en esto de la facultad y en nuestros inicios revalorizar, reivindicar y saber y sostener y contarlo, ¿no? De que no nacimos hace 3 años, que esto tiene todo un proceso y ese proceso, esas voces es las que hoy se traen con este libro. En realidad tenemos esta suerte de poder contarlo y de haberlo podido sistematizar a los relatos y a las trayectorias, porque en la universidad desde hace mucho tiempo tenemos un editorial. Un editorial que permite hacer libros de texto universitarios, que permite hacer libros de interés regional y que permite hacer libros institucionales. Entonces, para nuestra facultad es el primer libro. En pocos días más vamos a tener el segundo, que es el de la simulación clínica. Pero bueno, esta primer publicación es muy importante y viene también a dar un hito, lo que hace a la enfermería en Argentina, porque hay muy pocos libros escritos sobre enfermería en términos académicos en Argentina. Es un área de vacancia. Tienen mucho de práctica, tienen mucho de experiencia, tienen mucho de desarrollo y sin embargo hay poco para poder contarlo, para poder transmitirlo y que otros esas vivencias se las apropien. Nosotros en La Pampa de hace algún tiempito y posterior a la pandemia hubo un libro que lo súper recomiendo, que tuvo que ver con las vivencias de pandemia, que es una persona que era docente nuestra, Susana Pedernera, y la verdad que leer esos relatos, esas historias de amigos, de personas nuestras y de lugares nuestros de La Pampa, estuvo genial. Debo sincerarme y no sé todos los capítulos porque es muy reciente este libro, pero sé que también estas voces seguramente intentan llegar a esos sentimientos de traer todo lo nuestro. Así que eso es lo que hemos dado desde la facultad, el espacio para que suceda y para reivindicar a lo que es la enfermería y en este compromiso que tienen permanente para la salud, que para nosotros es muy importante y por eso hoy en esta celebración, por el Día de la adelantada, pero que es el Día de la Enfermería, queríamos también contarles a todos ustedes.
Así que bueno, dejo en palabras de quienes hicieron la edición y por supuesto que agradezco tanto a Didi como a Alejandra que se hayan tomado estos tiempos para reflexionar y para hacerlo. Digo también que en nuestra página web quedó un poco más de lo que ha sido todo el programa de historia con el relevamiento que hicieron institucional de todos estos años, así que hay más que este libro incluso, y los invito a seguir todo ese proceso. Dejo las voces de quienes estuvieron escribiendo el libro y me acompaño. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar, tantas caritas conocidas de todos nuestros estudiantes. Bueno, en principio contarles un poco lo que sucedió por detrás de esta primera edición del libro de la facultad, que es el libro de ustedes, ni más ni menos. Cuando se crea la Facultad de Ciencias de la Salud, una de las primeras líneas de trabajo tuvo que ver con pensar que la historia de la enfermería tenía muchos años atrás en La Pampa y que queríamos rescatarlas. No queríamos que ninguna cara, ninguna voz de aquellos que habían estado trabajando tantísimo para que la carrera de enfermería siguiera en pie, se perdiera nunca. Y sobre todo pensar que queríamos rescatar esas voces y que quedaran grabadas en videos, y por eso nos animamos a hacer este proyecto. El proyecto es un poco más amplio, se armó un proyecto que tiene que ver con la historia de la salud y la historia de la enfermería. Entonces, lo primero que tenía son 4 pilares para trabajar. Lo primero que se trabajó muchísimo es en el archivo histórico, que tiene que ver con la salud y con la enfermería en La Pampa, y ese archivo histórico, que estuvo más que todo José, que después lo va a contar bien, trabajando un montonazo en eso, ese archivo es un archivo que queda para ustedes, porque queda disponible en la web, que tiene fotos, que tiene trabajos que están en las tesis de ustedes mismos o de sus compañeros, todo lo que son artículos en el diario, todo eso está guardado para que ustedes puedan rescatarlo cuando lo necesiten, cuando lo quieran. Y eso fue uno de los primeros pilares que hizo este programa. La segunda línea de trabajo tuvo que ver, ustedes saben que hace poco comenzó la carrera de medicina en la Universidad Nacional de La Pampa. Para eso se tuvo que armar todo lo que fue los fundamentos, es decir, la razón por la cual la carrera de medicina iba a estar en la Universidad Nacional de La Pampa. Todos esos fundamentos tienen una base histórica que cuentan un poco el relato de la historia de la salud en La Pampa. La tercera línea de trabajo tuvo que ver con rescatar estas historias a través de entrevistas. Se hicieron entrevistas a quienes fueron los actores principales de la carrera de enfermería en la Universidad Nacional de La Pampa, y no quiero dejar de nombrarlos porque las entrevistas, que después en algún momento hay un video donde se van a ir pasando pequeños fragmentos de las entrevistas, están en el libro con QR que cada uno puede escanear y ver. Se hicieron entrevistas a quienes fueron las autoridades en todo el trayecto de la carrera de enfermería, al rector Oscar Alpa, al abogado Sebastián País Rojo. También se hicieron entrevistas a Graciela Alfonso, que era la decana en ese momento, a la actual decana de Exactas y Naturales, Nora Ferreira. También se hicieron entrevistas a quienes fueron los profes del primer momento de la carrera que ustedes hoy están cursando, que parece que todo fluye, digamos, cómodamente, pero en realidad hay un montón de trabajo previo. Acá está María Esther Castro, que es profe actual de ustedes, pero que fue también una de las primeras profes, María Angélica Lucero. También se hizo entrevista al doctor Jorge Luis Olivares, también se hizo entrevista a María Esther Folco, también, no me quiero olvidar de nadie, también a quien es actual docente, pero que también fue estudiante durante varios años y que actualmente está terminando su tesis, Mariano Pletti. También el primer director de la carrera de enfermería, Emilio Cano, que es
médico, cirujano infantil, que seguramente quizás ustedes lo conozcan de la trayectoria del Ministerio de Salud. Todas estas personas no querían que se olvidaran y que realmente ustedes pudieran acceder a su historia cada vez que lo quisieran. Eso es parte de lo que queremos mostrar en este libro y agradecidos de poder haber sido parte de la historia de la enfermería en La Pampa. Así que bueno, me gustaría que quien ha sido la editora y que además es profesora de historia, doctora en historia y se ha dedicado a todo lo que es la historia de la salud, nos pueda contar un poco más cómo fue hecho este libro. Muchas gracias. Gracias sobre todo a la Universidad Nacional de La Pampa, a las autoridades, en especial de la Secretaría de Extensión y de la Facultad de Ciencias de la Salud, que nos permitieron presentar hoy este libro, que ya tiene una primera presentación en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Y la verdad que esto que vamos a mostrarles a ustedes, que son en este momento un público bastante cautivo, te voy a decir, no sé si venían a escuchar sobre un libro, más bien venían sobre otro tema, los hemos atraído acá con malas artes, pero la idea es que recuerden siempre en la formación que existe un antes. Y el antes, en el caso de ustedes, es fundamental porque une la salud y, en este caso, en el texto que estamos presentando, la educación. Son dos factores fundamentales en nuestras vidas y son dos factores fundamentales en el presente que estamos viviendo hoy en Argentina, que forman parte indisoluble de las universidades públicas y que tienen que ver con un proceso que nosotros ponemos una fecha de inicio vinculada esencialmente con la medicina social. Ese proceso se relaciona también con un gobierno que puso un punto muy especial de atención sobre el proceso que vinculaba a los sectores populares y la atención médica. La enfermería tenía un lugar esencial en ese proyecto sanitario que es de mediados del siglo pasado. Y yo pienso, en el siglo XIX casi no había estudiantes universitarios. En el siglo XX había pocas personas en el sistema público. Entonces, tanto universidad como sistema público hospitalario crecieron y se desarrollaron en un continuum. Pero no es así. Justamente este libro habla de esos temas y nos pone digamos, un momento, nos pone en un momento de pensar sobre si esto que parecía un proceso que no iba a terminar, siempre íbamos a tener más estudiantes en las aulas, siempre íbamos a tener la posibilidad de atendernos con cada vez patologías más complejas, en realidad es un proceso que puede terminar. Entonces, alentando esta y otras cuestiones, es que nos decidimos con un equipo importante, que están muchos de ellos aquí, ¿sí?, a presentar este texto que digamos, es una parte insoslayable de la historia de la Facultad de Ciencias de la Salud, una facultad que es nueva, como acaba de decir la decana, pero que ya quiere historiarse. Para los historiadores eso es re importante, que alguien diga, ya quiero saber de dónde salí, dónde, digamos, dónde estoy poniendo una parte importante de mi pasado, ¿sí? Porque en general la gente dice lo que pasó antes no importa, lo que importa es lo que va a venir. Nosotros creemos otras cosas. Entonces, en este libro ustedes se van a encontrar, está dividido en 3 partes, una primera parte donde Analía Ortigosa, que creo que nos está escuchando, nos va a contar en general sobre la historia de la profesión de la enfermería, sobre cómo algo que era la maternidad extendida se transformó con posterioridad en una tarea técnica, de qué manera ese proceso se dio en todo el país. Posteriormente hay un capítulo que me corresponde y yo analizo una cosa que siempre me llamó la atención en La Pampa. Antes de que las enfermeras aprendieran en las universidades, en las escuelas de enfermera, ¿dónde aprendían? Aprendían con los médicos.
eran las manos derechas de los médicos. Tenemos testimonios de Favaloro, nada menos, que dice justamente eso. Esa persona que está conmigo en el quirófano podría operar perfectamente, era un exagerado, un poco exagerado Favaloro, pero bueno, de esa manera nos está indicando cómo muchísimas, sobre todo mujeres, accedieron a algo que en ese momento no era exactamente una profesión, porque no tenían un diploma, pero sí era una ocupación muy importante. Luego es el capítulo de María José Villorú, que va a contar también sobre las escuelas de enfermería, cómo surgieron en La Pampa en 1955 y ahí nomás abortadas, hasta volver a surgir con posterioridad al golpe. Finalmente es el capítulo de esa primera parte de Valeria Maskin y José Nadim Cortés Sol, tiene un nombre y un apellido larguísimo, pues es el chico que está sentado ahí, sobre esta historia, una corta y densa historia de su facultad, de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la carrera de Enfermería. Todo eso, la primera parte, no me digan que no tienen ganas de salir corriendo a leerlo. Bueno, por ahora no, creo que lo regalamos, no sé si no se regala. Lo vamos a regalar, creo que va a estar, no, dicen que no lo regalan, no, lo tienen que pagar. No tenemos tanto, no en papel, pero en PDF seguramente. Y la segunda parte, como ya explicó Alejandra, son los testimonios, y en esos testimonios hay mucho jugo. Acá están el rector que nos dijo parte de ese proceso de creación. La verdad que es una entrevista muy buena, ¿eh? La van a leer muy atentamente porque tiene, además de información, tiene cuestiones que nos hablan de la gestión, de qué manera la gestión y la política se involucran todo el tiempo, ¿sí? No están separadas. Y, por supuesto, las voces de otros y otras que acompañaron este proceso. En la tercera parte tenemos una cronología que está a cargo de José y el apellido largo, y digamos, era importante para nosotros también que tuviesen ustedes, que lo van a leer seguramente, un listado de algunos hechos importantes sucedidos a nivel nacional y a nivel provincial para que vean de qué manera también se entrelazan las historias en diferentes ámbitos de la nación y la provincia. Pero bueno, simplemente esa era mi idea de la presentación y dejo ahora la palabra a... Estaba por ahí Analía. Está conectada porque es de Tucumán. Hola Analía, ¿cómo estás? Analía Ortigosa, licenciada en Enfermería, doctora en Salud. ¿Quieres contarnos un poquito tu capítulo y te damos la bienvenida? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, por haberme tenido en cuenta para ser parte de este proyecto. Para mí es realmente un orgullo. No sé si se está viendo mi presentación. Sí, se está viendo bien. Ah, perfecto. Bueno, yo les quiero contar, sé que hay estudiantes, por lo que dijeron las personas que estuvieron antes de mí, colegas docentes, no sé si hay personal de los servicios de salud también. Les agradezco el hecho de que puedan estar presentes y acompañándonos. Bueno, acá básicamente yo como buena docente que soy decidí armar un pequeño esquemita para que no se me duerman en la sala, para contarles un poquito cómo fue la estructura de este capítulo que me tocó desarrollar. En una primera parte, a la cual yo denominé las raíces, o sea, de la tarea empírica de la enfermería a la regulación científica, trata o versa básicamente en estos inicios de la enfermería como una tarea, una actividad asignada al rol femenino, de cuidado. En principio fue tomado o asumido por órdenes religiosas y en este contexto el paradigma básicamente era una transmisión oral y una subordinación de estos conocimientos empíricos que se ponían en práctica a la hora del cuidado del paciente. Y una tarea considerada básicamente muy feminizada, muy femenina, que es una característica que hasta el día de hoy tenemos en nuestra profesión.
Luego pasamos a lo que podemos considerar a partir del año 1880 aproximadamente, con la formalización de estas personas, de estas primeras enfermeras que estaban abocadas al cuidado de los pacientes o de los enfermos. Y acá tenemos a Cecilia Grierson como una médica que marcó un hito, fue la que desarrolló y organizó el primer curso para la formación de enfermeras en la asistencia pública. Luego el Hospital Británico toma el modelo de Florence Nightingale e incorpora una formación que tenía una duración de 3 años con sólidas bases científicas en la formación de este recurso humano. Y en el año 1949 a 1952, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud comienzan a elaborar acuerdos y exigen que la formación de este recurso humano tenía que tener una preparación previa. Estas postulantes tenían que tener título secundario y las escuelas tenían que estar dirigidas, o las carreras en realidad tenían que estar dirigidas por enfermeras. Al inicio, la formación de estas enfermeras se hacían en un internado obligatorio. Muchos de estos lineamientos que daba la OPS o la OMS, después nosotros los vimos plasmados en los estándares de acreditación de la CONIAU de nuestra carrera. Bueno, la segunda parte de este capítulo habla sobre lo que es la expansión y el ingreso propiamente dicho de la carrera de enfermería al ámbito universitario, donde en el año 1939 tenemos el registro de la primera escuela de enfermería que se crea en la Universidad Nacional de Rosario. Esta primera escuela luego es trasladada, funcionó un breve tiempo, pero después fue trasladada. Por lo tanto, se considera a la Universidad Nacional de Tucumán como la pionera, porque desde su creación en el año 1952 hasta la fecha ha desarrollado y ha trabajado en la formación de este recurso humano de manera ininterrumpida. Luego, en el año 1952 a 1960, se incorporan otras universidades como la de Córdoba, la UBA, y en la década del 70 ya hay una federalización y una extensión territorial con nuevas escuelas de enfermería a lo largo de nuestro país. Y fíjense que acá, en el año 1967, tenemos un hito, que es la creación de la primera o de la Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de la República Argentina, la cual tiene vigencia hasta la actualidad y funciona como un organismo consultor. Tal es así que los estándares de acreditación de nuestra carrera surgieron de la consulta que se hizo desde la CONIAU a esta asociación nacional. La tercera parte es lo que yo denomino la consolidación o el salto cualitativo institucional, que fue en el año 2015 cuando se reconoce a la carrera de licenciatura en enfermería y como una carrera de riesgo social que es de interés público y por lo tanto tiene que ser sometida a procesos de acreditación, y se la incorpora a este artículo 43 de la Ley de Educación Superior. A partir de allí ya la AEUERA comienza a trabajar con los estándares de acreditación. En el año 2016 también hay otro hito importante, que es la puesta, digamos, en la agenda de las políticas públicas de nuestro país a la enfermería como profesión de riesgo, y se desarrolla el PRONAFE, no sé si lo escucharon nombrar, ¿sí? Un programa, el Programa Nacional de Formación de Enfermería, que lo que hizo fue básicamente brindar y disponer de muchos recursos destinados a la formación profesional, con equipamientos, con bibliotecas, con centros de simulación, con becas destinadas a estudiantes. Y en el año 2018 se comienza a llevar a cabo el primer proceso de evaluación nacional a través de la CONIAU, de toda la carrera. El último aspecto desarrollado en este capítulo fue la enfermería que debemos construir, o sea, cuáles son los desafíos que, en base a mi experiencia como profesional y como docente de muchos años, considero que debemos tener en cuenta. En primer lugar, es seguir trabajando con lo que es la autonomía académica,
Lo importante acá, nosotros tenemos una carrera que se caracteriza por tener un título intermedio, de salida laboral rápida. Esto afecta terriblemente en lo que son la culminación del segundo ciclo, o sea, con trayectorias académicas muy extendidas, muy alejadas de lo que es la duración teórica de la carrera, por lo cual considero que dentro de los estándares de acreditación se deberían trabajar para disminuir o acortar el segundo tramo y tener un título único como lo tienen en otros países de Latinoamérica. Trabajar mucho en lo que es la cultura investigativa, una profesión que crece, una profesión que investiga, y por ello es muy importante trabajar desde la formación de grado en el desarrollo, en el impulso de estudiantes que hagan investigación de su práctica. Trabajar mucho también en lo que es impulsar los posgrados para que sean creadores de evidencia científica. Bueno, trabajar en lo que es el liderazgo, la equidad, esto también está muy identificado por el Consejo Internacional de Enfermería para romper el techo de cristal, por la característica que tenemos de ser una carrera muy feminizada, y el hecho de que las enfermeras y enfermeros tengan mayor participación en lo que son la creación de políticas sanitarias. Y por último, trabajar fuertemente en lo que es la retención de los estudiantes en nuestra carrera y en la eficiencia terminal. Tenemos un trabajo de investigación que estamos realizando a nivel nacional, en el cual también la Universidad Nacional de La Pampa, está participando, en donde nosotros estamos estudiando las principales características de las trayectorias académicas de nuestros estudiantes. Y tristemente a nivel nacional tenemos estudiantes que demoran más del doble de lo que establece la duración real de la carrera para culminar sus estudios. Y sobre eso hay que trabajar sobre lo que son los estudiantes reales y no los estudiantes ideales. Así que bueno, los invito a leer esta hermosa obra y espero que les sea de muchísimo provecho para los estudiantes y para toda la comunidad de la Universidad de La Pampa. Muchas gracias, Analía. Gracias por acompañarnos y le damos la palabra a la profesora María José Villarú. Porque se nos va yendo el público y la presentación de un libro se hace como muy tedioso a veces para quienes los escribimos. Es muy importante porque para nosotros fue un objeto de nuestra investigación durante mucho tiempo. Mi capítulo es muy corto, pero tal vez sea muy importante dentro de la provincia, porque más allá, como dijo Yamila muy bien, de la creación de la Facultad de Ciencias de Salud a partir de la carrera de enfermería y de la importancia que la carrera de enfermería tuvo en el ámbito universitario a partir del año 2000, durante muchos años la provincia tuvo una escuela de enfermeras propias que fue la Joaquín Ferro. Y esa es la que imprime carácter hasta donde llegamos a hoy. Si hoy podemos hablar de la difusión de la enfermería en todas las partes de la provincia, en los pequeños pueblos, en las comunidades más pequeñas, fue porque millones y cientos de mujeres vinieron a Santa Rosa en algunos momentos, otros hubo cursos de enfermería en Pico y después en Hacha, en los 90, para difundir esta carrera en una población muy dispersa, con grandes necesidades de salud, y donde la enfermera respondió a las necesidades concretas de su comunidad. Mi capítulo busca rescatar esa historia, la importancia que tuvo para la provincia. Esto que dijo Didi no es menor. La primera acción de la provincia de La Pampa, una vez provincializada, la primera institución que crea es una escuela de enfermería, que se llamó Eva Perón. Se creó la escuela y en el 55 el golpe puso en quiebre todos esos proyectos, pero fue la primera idea de una provincia naciente por la importancia que tenía la salud para ese territorio tan extenso, tan poco poblado y con grandes necesidades. Entonces, mi capítulo, que rescata la labor de
múltiples actores que por ahí se han perdido en la memoria de la historia pampeana, que tiene algunas fotos. Después José va a decir que descubrió en esas fotos a algunos de sus miembros de su familia. José es de Santa Isabel, o sea que imaginemos de dónde estamos hablando, que vinieron a estudiar a la Escuela Joaquín Ferro. Es para que ustedes se sientan responsables, por un lado, de ese legado, pero también el futuro de las nuevas generaciones que van a llevar adelante la enfermería en La Pampa. Nada más. Muchísimas gracias, María José. Le damos la palabra a Valeria Maskin, la doctora Valeria Maskin. Ellos me conocen, mis estudiantes. Bueno, solo agradecer, yo comienzo la participación en este libro porque empecé a formar parte de un programa que contó Alejandra y me ha invitado a participar de documentación de un poco la historia de la enfermería, pero también la historia de nuestra flamante facultad. Entonces, justamente yo estaba haciendo mis investigaciones acerca de las opiniones y las percepciones de los diferentes actores institucionales acerca de la creación de nuestra facultad, y surge este proyecto al cual me uní. Entonces he participado de algunas de las entrevistas que también marcan una tendencia y son de gran valor, porque muchos de los entrevistados conocen parte del transcurso y de todos los momentos que ha pasado la carrera de enfermería, que fue la primera carrera que tiene la Facultad de Ciencias de la Salud. Y bueno, y entonces fue muy valioso, y es muy valioso escuchar estas entrevistas. Porque todos los entrevistados tienen un aporte muy único, muy especial, y forman parte de esto de este lugar, este momento que estamos ahora. El capítulo que escribimos junto a José fue un desafío interdisciplinario, porque José es historiador, yo vengo de la rama de la salud, y mi aporte fue como docente, formando parte de esta institución y docente de enfermería desde 15 años que estoy acá. Entonces conozco la enfermería cuando fue hecha a término, conozco cómo la enfermería ha tenido y tuvo que pasar un montón de transiciones y programas de transición para llegar a ser acreditada. Y bueno, y ese fue un poco mi aporte desde el lugar de haberlo vivido y de ser parte de esto. Obviamente el capítulo no es todo color de rosas, el capítulo a mí me invitó Silvia a escribirlo, obviamente, que también es mi directora de tesis. Digo, no es color de rosa porque obviamente, y eso se escribe en el libro, a nuestra facultad le falta un montón de cosas para aprender, para mejorar, que tiene que ver con el fomento de la extensión, de la investigación, en consolidar la malla académica para que nuestros profesionales tengan un lugar donde ejercer con habilidades, con capacidades y conocimientos adecuados, y que tengan un lugar en nuestra provincia también para poder desarrollar su profesión. Los estudiantes de enfermería como primera carrera y estas nuevas especializaciones y carreras que se están formando. Así que bueno, un orgullo de ser parte de este proyecto. Agradezco por la invitación y bueno, nada, la otra vez estaba viendo, mi papá fue una de las primeras camadas de contadores, y haciendo esta investigación he ido a la biblioteca y busqué algunos libros de historia que documentan cómo la universidad se fue formando con las primeras carreras, y cuando se lo muestro, ¿no? Muestro a mi papá, a sus amigos, y les muestro las fotos que hay, de los documentos que hay, pueden ver a sus docentes, pueden ver las historias de sus primeras vivencias en la universidad. Se conmovieron mucho. Quizás ustedes sean esos futuros profesionales que quizás algo puedan ver reflejados en este libro y en estas historias. Gracias.
Gracias, Valeria. Y ahora le damos la palabra a Claudia Chávez, la directora actual de la carrera de enfermería. Bueno, buenas tardes. Para mí es un orgullo, primero, ser auxiliar de enfermería de la Escuela Joaquín Ferro, y que también veníamos del interior y parábamos en la parte vieja del hospital. En el oeste no había tantos enfermeros, en los hospitales había 2 enfermeros nada más y un solo médico en ese entonces. Después, como dice el libro, a través de un recorte del diario, que lo está buscando mi hermana, que es bibliotecaria, para dármelo, me enteré de que se abría la licenciatura en enfermería en la Universidad de La Pampa. Para nosotros que somos del interior y que defendemos y que seguimos defendiendo la universidad pública, fue y teníamos ese hambre de querer seguir formándonos, ¿no es cierto? Fue un salto a ponernos todos en movimiento de cómo hacemos, porque también tenía hijos pequeños, y igual decidimos estudiar. Así que empezamos desde Santa Isabel hacia Victorica, todas las que querían estudiar, y éramos 15 que empezamos a viajar, o sea que nos levantábamos tipo 4 de la mañana para venir a Santa Rosa, y cursábamos un intensivo porque era una licenciatura a término. Para nosotros fue maravilloso. Yo siempre digo que las utopías, aunque sean utopías, se cumplen, ¿no? Porque terminamos el 3er año y después la carrera se llamaba licenciatura en enfermería y querían dejarla como los 3 años del pregrado y no querían dar la licenciatura. Entonces aquí tengo varias colegas como María Elena Brils, que ahora somos docentes, como Karina Tamalet, que estudiamos, que fuimos la primera corte en el año 2002, y vinimos a hablar con el rector en ese momento, Maluendres, y le dijimos que la carrera se llamaba licenciatura en enfermería, por ende teníamos que llegar a ser licenciados y nosotros queríamos terminar la licenciatura. Así que todos, de las 15 que comenzamos, por muchos problemas, ahora también por problemas sociales y otras cuestiones, terminamos 2 licenciadas del oeste, y la verdad que después me convocaron para dar una asignatura en la carrera de enfermería. En el año 2014 también me invitaron a participar de un nuevo proyecto para que la carrera de enfermería ya no sea más a término, sino que fuera de oferta permanente. Así que también participé de ese proyecto. También hubo una transición política en el año 2016, como hablaba el doctor Ortigosa, tuvimos que esperar esa transición política para poder conseguir los fondos, pero bueno, seguimos trabajando y llegamos a la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud, que para nosotros, como somos una carrera de las ciencias de la salud, fue muy importante el trabajo y el equipo que tenemos para proyectarse hacia adelante, ¿no? Con todo lo que hablaba hoy Mariel también sobre cuidados humanizados, que los cuidados humanizados los que empezamos ya a trabajar cuando éramos auxiliares de enfermería, pero a veces por el movimiento que tenemos y la ansiedad de continuar y el trabajo que siempre tiene enfermería, que son pluriempleo, a veces se queda un poco de lado el trabajo del cuidado humanizado, de la atención centrada en las personas, a lo que vamos avanzando. Y también agradecer a todos, no solamente a la Facultad de Ciencias de la Salud, que quisieron que yo siguiera como directora de la carrera de enfermería, a toda la universidad que nos ha dado la posibilidad, a toda la gente que venimos del interior a trabajar,
y como enfermera defender siempre la enfermería por sobre todas las cosas, porque nuestro objeto de estudio es el cuidado, así que yo a los enfermeros los insto a seguir porque uno puede estar en ese entonces yo no tenía internet, ni tenía una computadora. Mi primera computadora fue cuando estaba en 5º año. Entonces, había esos cybercafés, esos, no sé cómo es que se llamaban. Entonces yo ahí iba a hacer mis trabajos, te cobraban, no me acuerdo si era un peso, un austral, no me acuerdo. Y ahí iba, trabajaba y les mandaba a mis compañeros, porque también en grupo se puede trabajar. Porque acá, en Santa Rosa, una vez que vos ingresás, hacés pertenencia de la universidad, armás grupos de estudio, entonces esos grupos te sirven muchísimo para continuar la carrera cuando vos flaqueás un poco, ¿no? Entonces, ese grupo de estudio me sostuvo, me contuvo hasta que yo terminé mi licenciatura para después continuar estudiando. Así que yo agradezco enormemente a todos y especialmente a la Universidad de La Pampa para seguir formando licenciados en enfermería y que esta carrera siga avanzando, a pesar de que yo creo que soy la más grande de la mesa de enfermería. Tengo esa alegría todavía que me gusta que sigan estudiando, que avancen, que generen. Ahora estamos trabajando con inteligencia artificial, que todo suma y hay que seguir avanzando porque yo quiero una enfermería hacia adelante y una enfermería que sepa reconocer y que sepa estar como en todo lo que dijo Mariel también, pero quiero que sepan también que dentro de nuestra carrera tenemos docentes que están cursando doctorado, docentes que están haciendo especializaciones, docentes que tienen maestría, así que queremos esa enfermería hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, y recordarles que la entrevista de Claudia también la pueden encontrar en el libro, en su capítulo. Y ahora nos toca el último autor, que en realidad él es autor de un capítulo, pero también de una línea del tiempo, José Nadine Cortesol. Ahí está. Bueno, primero que nada, buenas noches. Voy a tratar de hacerlo cortito y al pie, si no se aburren mucho. Mi idea fue en un principio realizar una línea del tiempo, una cronología. Por ahí yo lo que hice fue jugar con las escalas y hacer algo más de análisis o un punteo de procesos de salud nacional y los procesos de salud más locales, es decir, territorianos, porque fuimos un territorio nacional, y provinciales cuando pasamos a ser provincia. Bueno, se divide en 4 partes. La primera va desde 1880 a 1952, que bueno, ahí tenemos lo que ya se mencionó, los cursos de Grierson en Buenos Aires, la primera escuela de enfermeras, enfermeros y masajistas, y en el territorio nacional de La Pampa tenemos por ahí un desarrollo del sistema de salud mucho más gradual, mucho más lento, ¿no? Pero siempre en crecimiento. A la par de otras asociaciones como la de socorros mutuos o la beneficencia. Y bueno, también tenemos otros procesos como la construcción de la asistencia pública o de otros hospitales locales. El segundo periodo es de 1953 a 1989 y es el que más me interesa a mí, porque bueno, a nivel nacional tenemos... se termina de definir el ejercicio de la enfermería casi a fines de los 60 y se unifican los planes de estudio también por un decreto nacional en el 68. Y en La Pampa tenemos bueno, el capítulo de María José, que ella ya mencionó, ya ha hecho todo su trabajo en base a la Escuela Joaquín Ferro, y acá viene mi interés por esta temática, porque yo soy del lado de historia, digo, ¿qué hago acá? Pero no, tiene un fin, y es que las primeras egresadas de mi familia fueron mis tías Ofelia y mi tía Andrea, una egresó en el 66, perdón, me emociono un poco, y la otra en 1987, y también vinieron como Claudia del oeste, y digo, qué sacrificio, pero bueno, sentaron un precedente. Hoy en día la familia está llena de psicólogos, de profesores, también de enfermeros, así que...
para mí es un orgullo poder como ponerlas en una parte de la historia. Si bien no están mencionadas, yo sé que cuando escribí esta parte las pensé bastante. Después, en 1969, tenemos en La Pampa una ley que reglamenta a la enfermería, el ejercicio de la enfermería como una actividad de colaboración a la actividad de la medicina. ¿Bien? Y ya a fines de los 80, que esto por ahí es lo que más me llamó la atención, es que la Universidad Nacional de La Pampa, en conjunto con el Colegio Médico y también con la Subsecretaría de Salud en ese momento, porque no éramos ministerio todavía, comienzan a planear o tratar de analizar, ver si era factible llevar la escuela de enfermería al ámbito universitario. Es decir, tenemos ahí los primeros esbozos de una enfermería posiblemente universitaria. El tercer periodo ya va de 1990 al 2002 y bueno, acá tenemos todas las políticas neoliberales que no sé si las sabrán, pero sus padres se las pueden contar o sus abuelos, donde bueno, se descentraliza bastante el sistema de salud. Los hospitales pasan a las provincias y muchas veces de provincias los manda a los municipios. Pero bueno, a pesar de todo eso, en el 91 hay una ley bastante importante que es la 24.004, que regula el ejercicio profesional de la enfermería. También establece los niveles formativos de la enfermería y define los derechos y responsabilidades de enfermeras y enfermeros. En La Pampa, bueno, tenemos los cursos que mencionó María José en los 90 que se dictaron en Santa Rosa, Pico y General Hacha. Y en el 95 encontré que se crea la licenciatura de enfermería de la mano de la ULPAM y que se crea, bueno, en conjunto con el gobierno provincial, ¿no? Es decir, yo en el capítulo que escribimos con Valeria lo mencioné, que era como algo de acuerdos mutuos, ¿no? Yo te doy recursos humanos, es decir, te doy personal de salud, yo, ULPAM, te doy personal de salud, pero garantizame recursos, vos provincia, porque yo te estoy brindando personal de salud. Así que es muy interesante para ver, y bueno, ver cómo hasta el día de hoy se sostiene ese buen vínculo con provincia, ¿no? Buen vínculo y necesario, vamos a decir a veces. Y ya el último periodo, no lo voy a hacer tan extenso, es del 2003 al 2024, pero bueno, acá ya tenemos como una jerarquización ya podríamos decir definitiva, del ejercicio de la enfermería. Tenemos también la pandemia que por ahí fue bastante cruel con muchos, pero a nivel legislativo tenemos una ley que como que intenta proteger a los profesionales de la salud y tenemos el Plan Nacional de Enfermería que fortalece la formación continua de estos recursos humanos, ¿no? Recordemos, la virtualidad ayudó bastante en esto. Y bueno, en La Pampa tenemos una extensión bastante grande de centros de salud en distintas localidades, que eso lo fui viendo, analizando las estadísticas vitales y hospitalarias, cómo iba creciendo la cantidad de centros de salud. Y bueno, también se profundiza la articulación entre el gobierno provincial y la ULPAM. Ya en el 2014 tenemos la licenciatura en enfermería, cuando todavía dependía de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. En el 2021 se crea la carrera de enfermería universitaria y en el 2023 tenemos, bueno, finalmente la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud, ¿no? Y también marco otros hitos importantes, no es que termina ahí, y yo la cierro en el 2024, que es cuando se estaba hablando, ya esbozando el plan de medicina que hoy en día ya lleva varios meses dictándose y que bueno, lo celebramos. Así que muchas gracias.